Hola estimados amigos y amigas, soy Huyen. Hoy es un día muy especial para mí, el aniversario de la muerte de mi padre. Durante 2 años, por las dificultades de la vida, no pude visitar su tumba, y en mi corazón siempre quedó esa deuda y esa nostalgia. Ahora que he regresado a mi tierra natal, siento más que nunca la responsabilidad de cumplir con el deber de una hija. Aunque mi esposo Ye está muy enfermo y aún tengo muchas preocupaciones en la vida, hoy he decidido ir a la tumba de mi padre, encender un incienso, enviarle mis pensamientos y también limpiar y arreglar su descanso final para que esté digno y ordenado. Para mí no se trata solo de un acto espiritual, sino de un lazo sagrado que une a los hijos con quien les dio la vida, el amor y las lecciones más valiosas. En este recorrido quiero compartir con todos ustedes mis sentimientos más sinceros. La emoción de volver a caminar por los caminos de mi infancia, la nostalgia profunda al estar frente a la tumba y la paz interior que siento al cumplir con mi deber filial. Estoy convencida de que en ese instante mi padre desde algún lugar lejano sonreirá y velará por mí y por mi familia. Si me aprecian y desean apoyarme, les invito a unirse como miembros de mi canal de YouTube. Su apoyo me dará más fuerza y recursos para seguir compartiendo con ustedes muchas más experiencias reales y significativas de mi vida. Acompáñenme en este día lleno de recuerdos, de emociones y de gratitud hacia mi querido padre. La noche pasada fue realmente larga y llena de preocupaciones para mí. Ye, mi compañero de vida y también el pilar más fuerte en el que me apoyo, de repente tuvo una fiebre muy alta. Casi no pude cerrar los ojos en toda la noche. Estuve colocando paños fríos sobre su frente una y otra vez, escuchando cada respiración, cada movimiento débil de su cuerpo. Dentro de mí había un miedo constante. ¿Y si su salud empeoraba, qué haría yo entonces? Pero afortunadamente al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, Ye mostró señales de mejoría. La fiebre empezó a bajar, su rostro se veía menos pálido. En silencio agradecí al cielo por no dejar que sucediera lo peor. Mientras me quedaba a su lado limpiando el sudor que aún quedaba en su frente, le dije suavemente: «Amor, hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Hace 2 años que no puedo visitar su tumba y me pesa en el corazón. Hoy quiero ir con nuestra hija Maya a encender un incienso para él. Iré un momento y regresaré pronto contigo». Él me escuchó con atención, asintió con comprensión y luego sonrió esa sonrisa tierna que nunca olvido y bromeó: «No te preocupes por mí. Estoy bien, la muerte no podrá llevarme todavía. Ve tranquila, cumple con tu deber hacia tu padre, yo estaré aquí esperando su regreso». Aunque lo dijo en tono de broma, esas palabras me dieron una paz enorme. Incluso en su fragilidad, él siempre busca darme alivio y fortaleza. Lo miré con una sonrisa entre lágrimas y respondí: «Sí, volveré rápido. Solo quiero encender el incienso y regreso enseguida contigo. Cuídate mientras tanto y espéranos». En ese instante dentro de mí surgió una mezcla de amor y gratitud. Amor por este hombre que ha trabajado duro toda su vida y ahora enfrenta la enfermedad. Gratitud porque incluso en su debilidad piensa en mí y me anima a cumplir con mi deber como hija. Tomé la mano de Maya mientras mi corazón se agitaba con muchas emociones. La visita a la tumba de mi padre hoy no es solo un recorrido, sino también un pedazo de memoria y de afecto que nunca desaparece. Estoy convencida de que desde un lugar lejano, mi padre sentirá mi recuerdo, mi respeto y también el amor firme con el que tratamos de mantener nuestra familia unida. Y también sé que al regresar me estará esperando Ye, con su sonrisa bondadosa y su mirada llena de esperanza en el cálido hogar que hemos construido juntos.
Maya y yo salimos de casa con el corazón cargado de emociones difíciles de expresar. El cielo estaba algo nublado y una brisa ligera soplaba aumentando aún más mi melancolía. No podía evitar la preocupación por dejar a Ye en casa todavía débil después de la fuerte fiebre de la noche anterior. A cada paso mis pensamientos oscilaban entre la nostalgia por mi padre y la inquietud por mi esposo. En el camino del pueblo tuve la suerte de encontrar a un hombre bondadoso. Al escuchar que quería visitar la tumba de mi padre, no dudó en ofrecernos un lugar en su vehículo. Ese gesto, aunque sencillo, me llenó de calidez. La bondad aún existe en este mundo. Finalmente el vehículo se detuvo al borde del bosque de caucho, donde descansan los restos de mi padre. Maya y yo nos tomamos de la mano y seguimos el sendero que se internaba entre los árboles. Los troncos altos y rectos se alzaban hacia el cielo, y el murmullo de las hojas acompañaba cada uno de nuestros pasos. El camino era largo y silencioso, interrumpido solo por el canto de los pájaros y nuestras respiraciones. Era un recorrido sagrado lleno de memoria y recogimiento. Tras caminar mucho tiempo, por fin llegamos. La tumba de mi padre aparecía ante mí sencilla y callada, cubierta de hojas secas. 2 años sin cuidados habían permitido que las hojas y la maleza lo cubrieran casi por completo. Al verla, un dolor punzante me atravesó el pecho. Me arrodillé junto a la tumba con manos temblorosas, quité las hojas mientras las lágrimas nublaban mis ojos. «Papá, lo siento tanto», susurré con voz entrecortada. «Durante estos 2 años no pude venir a verte ni a cuidar de ti. Pero ya estoy aquí y prometo no dejar este lugar abandonado otra vez». A mi lado Maya permanecía en silencio observando. La miré y le dije: «Maya, saluda a tu abuelo». Ella vaciló un instante, luego levantó sus ojitos brillantes y dijo con ternura: «Hola, abuelo». Ese momento me desgarró el corazón. Sentí como si la presencia de mi padre estuviera allí sonriendo en silencio, al ver a su nieta, a quien nunca pudo conocer. En ese instante comprendí profundamente el lazo invisible que une a las generaciones del padre al hijo y del hijo al nieto, un legado de amor y recuerdos que nunca se rompe. Maya y yo empezamos a limpiar la tumba con dedicación. Reunimos las hojas secas, arrancamos las malas hierbas y quitamos el polvo. Aunque el trabajo fue agotador, mi corazón se sintió más ligero, como si al hacerlo pudiera compartir con mi padre todo lo que nunca tuve oportunidad de decir. Y estoy convencida de que desde algún lugar él nos escucha y acompaña a cada paso. Ya no pude contenerme. Las lágrimas comenzaron a caer y me derrumbé junto a la tumba de mi padre llorando con fuerza, mientras mis sollozos resonaban en el silencio del bosque de caucho. Antes de venir me había prometido ser fuerte, no volver a llorar más. Sin embargo, al tocar la fría lápida, al ver las hojas secas cubriendo el lugar donde descansa mi padre, todo el dolor y la nostalgia acumulados durante estos 2 años se desbordaron de golpe. Con manos temblorosas fui apartando las hojas, como si con ese gesto pudiera acariciar los hombros de mi padre y devolverle un poco de calor. Sentada en silencio junto a la tumba, comencé a hablarle como si todavía estuviera vivo. Le conté todo lo que me había sucedido en los últimos años, el dolor, las caídas, pero también los pequeños momentos de felicidad. Le confesé que mi primer matrimonio había fracasado. Ese camino terminó con golpes, con heridas profundas de un esposo violento, pero al final encontré la fuerza para dejarlo atrás, para recuperar mi libertad y empezar de nuevo. Levantando la vista hacia el cielo azul que se asomaba entre las ramas, le hablé con el corazón abierto. Papá, ahora he encontrado a alguien que realmente me quiere y yo también lo amo mucho. Se llama Ye.
Vivimos juntos como marido y mujer, aunque aún no podemos casarnos legalmente porque él no ha podido divorciarse de su esposa anterior. En mi voz había un matiz de tristeza, pero también de esperanza. Estoy convencida de que mi padre desde donde esté comprenderá y sabrá reconocer la sinceridad de mi corazón. Me incliné y saqué el dinero espiritual y el papel dorado que había traído. Los encendí con cuidado, viendo cómo las llamas crecían y el humo ascendía al cielo como si llevaran mis palabras hasta él. Coloqué también un poco de frutas, sus favoritas, delante de la tumba, como una ofrenda humilde pero llena de amor. En ese instante sentí claramente que mi padre estaba presente, observándonos en silencio, sonriendo al ver a su hija y a su nieta. Aunque ya no esté en este mundo, sé que su espíritu me acompaña desde lo alto, protegiéndome a mí y a Maya, la nieta, a quien nunca pudo conocer. Y me prometí que desde hoy volveré más seguido a este lugar para que él nunca más permanezca solo en medio de este bosque silencioso. Frente a la tumba de mi padre, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Había tantas palabras contenidas en mi corazón que por fin encontraban la oportunidad de salir. Comencé a contarle sobre el hombre que hoy forma parte de mi vida, Ye. Mi voz se quebró cuando dije: «Papá, él me quiere mucho, también quiere a Maya, pero ahora está muy enfermo. Solo puedo mirar al cielo y pedirte desde donde estés que lo protejas y lo ayudes a recuperarse pronto». Observaba el humo del incienso elevarse lentamente como si llevara mis palabras hasta él. Continué confesando con los ojos llenos de lágrimas: «Papá, lo amo de verdad. Solo deseo que recupere la salud para que pueda caminar a mi lado y al lado de Maya en el camino que tenemos por delante». Después de todo el sufrimiento que he vivido, pensé que jamás volvería a confiar en la felicidad. Pero este hombre me devolvió la luz, me dio esperanza. Te pido desde el cielo que bendigas nuestra unión. Sentía con claridad el cambio en mi interior. Antes el hombre que más me amaba y protegía eras tú, papá. Pero ahora, al no tenerte, Ye, se ha convertido en el sostén más importante de mi vida. Estoy convencida de que si pudieras vernos, estarías tranquilo al saber que he encontrado a alguien digno de mi cariño y de mi confianza. Después de abrir mi corazón, empecé a limpiar la tumba. Fui apartando las hojas secas, arrancando la hierba que la cubría. Cuando todo estuvo en orden, me arrodillé, apoyé la mano sobre la lápida fría y susurré una y otra vez: «Papá, lo siento. Perdóname por no haber venido en estos 2 años. Te prometo que a partir de ahora vendré con más frecuencia para que este lugar nunca vuelva a sentirse solo ni abandonado». El viento del bosque sopló suavemente y el murmullo de las hojas me pareció una respuesta. En ese instante mi corazón se alivió como si realmente mi padre me hubiera escuchado y aceptado mis disculpas. Finalmente me levanté, tomé con fuerza la mano de Maya y mirando a quienes me acompañan en esta travesía a través de la pantalla, dije: «Gracias a todos ustedes por acompañarme hasta hoy. Si desean apoyar a mi pequeña familia, les invito a convertirse en miembros de mi canal de YouTube. Su compañía y su cariño son la mayor motivación para que siga esforzándome cada día». En ese momento comprendí que el amor de mi padre, la presencia de Ye y el apoyo de todos ustedes son las fuerzas invisibles que me impulsan a seguir adelante. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh livestream của Huyền. Thì hôm nay là ngày giỗ của bố Huyền. Tuy nhiên cũng là ngày mà anh Đệ đang bị sốt rất cao.
cô ấy thì rất buồn và phân vân không biết là nên như thế nào. Anh Đệ thì đã khuyên Huyền sáng hãy đến thăm mộ của bố, vì 2 năm qua cô ấy đã chưa về, về thăm mộ của bố. Thì Huyền cũng do dự, nhưng cuối cùng do những lời khuyên của anh Đệ thì cô ấy cũng đã quyết định là đi đến thăm mộ của bố mình. Mặc dù cô không yên tâm để ở nhà một mình, tuy nhiên anh Đệ nói rằng anh ấy đã đỡ một chút rồi và có thể tự chăm sóc. Thì Huyền đã nói rằng sẽ đi về thật nhanh để đi đến mộ của bố cô Huyền rồi về thật nhanh với anh Đệ, và anh Đệ cũng vui vẻ là đồng ý. Thì Huyền với Mai A đã tiếp tục lên đường đi đến thăm mộ của bố mình. Thì đến đó cô ấy rất buồn vì lâu ngày rồi trước mộ đã không có ai dọn dẹp, những tán lá cây phủ khắp trước mộ. Cô ấy ngồi xuống, đầu tiên cô ấy đã dùng tay để quét đi những bụi bẩn, quét đi những lá cây trên mộ, và cô ấy ngồi xuống khóc.